El día de hoy vamos a hablar de la teoría de la dependencia. Vamos a ver una imagen como la que tenemos aquí que se va a analizar más adelante en la clase. ¿En qué consiste? Va a surgir en América Latina más o menos entre los años 60 y 70. Esta teoría distingue el centro de la periferia, es decir, nos muestra cómo la economía mundial es desigual y sirve para explicar por qué existen países subdesarrollados. Además, esta teoría va a sostener los siguientes postulados. El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países. Los recursos son una base de poder. Legalmente, organizaciones independientes, por tanto, pueden depender unos de otros. El poder es relacional, por lo tanto, situacional y potencialmente mutuo. Y esto nos lo van a decir teóricos como los personajes que encontramos entre paréntesis. La teoría de la dependencia, como dijimos anteriormente, va a surgir en las décadas del 50 al 70. Otros dicen que es del 60 y 70, pero aquí la fuente de CEPAL nos dice que va a ser desde el 50 al 70. Van a existir representantes como Cardoso, Dos Santos y Faleto. Vamos a ver también que cuando hablamos de representantes van a existir muchos más teóricos que van a hablar acerca de esta teoría. Van a existir dicotomías que viene de dos, ¿verdad? Podemos observar aquí en la gráfica el centro que está aquí en la parte de arriba y la periferia que están aquí abajo. Vamos a ver que el centro son los países que están industrializados y la periferia son los países que proveen materia prima. Pero también vamos a observar más adelante en un video cómo funciona esta dicotomía del centro y la periferia. Al centro también se le van a llamar los países que son desarrollados y también se le van a llamar los que son de liberación. A la periferia, que son los países que proporcionan la materia prima, se le van a llamar los países que están en subdesarrollo y que son los que van a depender de estos países que ya están industrializados. Vamos a observar el siguiente video. El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios, y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. Ya observado el video, pudimos observar nuevamente cuáles son los países del centro y cuáles son los países de la periferia.
Esta otra diapositiva va a mostrar la teoría de la dependencia en la actualidad y los países del centro que son fuertes, prósperos y desarrollados, que era lo que hemos estado explicando, los países de la periferia que son los débiles, los pobres y los subdesarrollados. Esos países del centro van a ser, en la actualidad, por ejemplo, Estados Unidos, va a ser Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que hoy en día estamos viendo que hay nuevos países que se han industrializado y que van a la cabeza, como el caso de Japón o China. Luego miramos que estos países también van a exportar mayoritariamente productos manufacturados e importa productos primarios de la periferia. Va a decidir el precio de los productos importados y exportados. Van a tener una alta renta per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios por persona. Cuentan con una industria potente y tecnológicamente avanzada. Tienen un alto nivel de vida que se refleja en las infraestructuras y en la calidad y en la cantidad de servicios sanitarios, educativos, culturales y etcétera. Y por otro lado, ustedes pueden observar el otro lado, que es un modo de cuadro comparativo, nos habla acerca de los países de la periferia, que voy a hablar de algunos, ustedes van a leer el resto. La economía exportadora de materias primas, va a haber un desarrollo industrial escaso, incipiente, que depende de la inversión del exterior. Y vamos a ver que todas estas características van a ser dependencia de los países que se han industrializado. Tenemos otra imagen aquí en esta diapositiva. Miramos cómo América Latina es exprimida, en este caso por Estados Unidos, que es un país industrializado. Y vamos a ver que para esta teoría de la dependencia se puede identificar distintas etapas en la historia de América Latina en términos de las relaciones de producción dominantes en las sociedades y la producción de la pobreza. Por ejemplo, teóricos como Cardoso y Faleto estos teóricos que también ya han sido descritos en las diapositivas anteriores, van a identificar las plantaciones y la minería como semiservidumbre o esclavitud. Así, la estructura de tenencia de la tierra permite explicar la extensa pobreza rural que caracterizó a algunos países dependientes en los siglos XIX y XX. Al discutir procesos industriales en América Latina, otros análisis se han enfocado en la pobreza como una consecuencia directa del proceso de exclusión, en este caso, del mercado de trabajo urbano. Para otras medidas de la dependencia es definida por medio de la creciente importancia del capital extranjero junto con la acumulación del capital en pocas manos, lo que conduce a un empobrecimiento masivo de la población debido a la concentración del ingreso. Otros teóricos como en este caso Mauro Marini en 1977 va a sostener que la dependencia está caracterizada por la superexplotación del trabajo. Y las siguientes imágenes son una ilustración de esta dependencia. Miramos a un hombre que está aquí y que dice: no te puedes quejar, te estoy comprando tu materia prima a precios razonables. Y está sentado donde dice mercancía manufacturada cada vez más cara, alimento más caro, altos intereses más caros y todo. Y por otro lado, miramos un personaje que va a identificarse con América Latina en este caso, donde dice que son renglones exportables a bajos precios, es decir, que estos países que son subdesarrollados van a exportar su materia prima a los países desarrollados, que en este caso está representando este otro personaje, y entonces ellos luego lo van a manufacturar, van a elaborar el producto y luego nos lo van a vender a nosotros que somos de los países subdesarrollados y nos van a vender más caros cuando nosotros fuimos los que les vendimos la materia prima.